¿verdad? Adelante, 15 minutos. Ay, perdón, pero yo andaba perdida. Ya expuso el que voy a comentar. Ya, ahí va. ¿Voltea la cámara o así está? ¿Qué pusiste? Y entonces ya no puedo decir nada. Es que ya empezamos la otra. Pero se la escucha con... Sí. ¿Eh? Se la escucha con la tranquilidad. No, pues te mando por escrito porque... Y entonces, es que estuve perdida aquí. Te mandé mensajes. Sí, no me ha llegado. Sí, te mandé un mensaje y le toca a Fabiana. Hoy. Ah, sí. 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 Porque estuve perdida, estuve en el A y hoy vine hasta que llegué aquí. ¿Por qué no lo hicieron mañana en otro día? Estaba todo ocupado. Está cerrado, Pues sí, me dijeron que estaba todo ocupado. Muy bien. está cerrado, no hay nadie. Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. A continuación voy a exponer los avances de la tesis Política Industrial y Escalamiento Productivo en la Prima Manufactura del Sector Eléctrico Electrónico de Baja California, México, 1994-2019. A ver aquí. Sí. Sí. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la investigación. En esta presentación, yo me quiero enfocar sobre todo en 4 aspectos. Primero, las modificaciones al capítulo 1. Segundo, la metodología. Y 3, y ya casi de lo más rápido y para concluir, los avances del capítulo 3. Y algunas breves ideas que tenemos para seguir avanzando en la investigación. En lo referente al capítulo 1, lo primero que hicimos fue tratar de atender las observaciones que nos hicieron tanto nuestro estudiante lector como la revisora que tenía hasta ese momento, la doctora Seika, la única revisora. Y lo primero que hicimos fue tratar de ejemplificar y esquematizar por qué abordamos estas 4 corrientes del pensamiento económico. Bien, primero que nada, hay que entender que la política industrial no es ajena a la teoría económica. En este sentido, la corriente dominante o el pensamiento económico que predomina en ese momento tiene una fuerte influencia sobre la política industrial. En este caso, nosotros abordamos 4 de las principales corrientes del pensamiento económico y sobre todo aquellas que la CEPAL menciona y considera como relevantes, ¿no? Para ello, también nos apoyamos de algunos documentos de la CEPAL que nos permitieron esquematizar precisamente estas 4 corrientes del pensamiento económico. No sabes. Bueno. Okay. Esas 4 corrientes de pensamiento económico son, como ya habíamos mencionado, la neoclásica, la neoinstitucionalista, la escuela cepalina y la escuela regulacionista francesa. Estas 4 escuelas del pensamiento económico tienen su impacto en la forma en la que se establece o se crea la política industrial. ¿De qué manera? Bueno, primero, y este es uno de los elementos más importantes dentro del capítulo 1, es la institución relevante. Si bien la política industrial se basa y tiene como fundamento diversas variables y varias instituciones, lo que nosotros queríamos era primero identificar cuál es aquella institución que nos permite o que conjuga a las demás instituciones y genera ese efecto que favorece el desarrollo o el desenvolvimiento económico. En segunda, lo que queríamos era identificar para cada una de estas corrientes de pensamiento económico cuál es esa institución relevante y cuál es su impacto dentro de esta visión o de esta corriente teórica para la formación de la política industrial. En este caso, a partir de como les mencionaba, lo que obtuvimos de la investigación y de algunos documentos de la CEPAL, pues fueron estas herramientas que se muestran aquí. Aquí hay algunos elementos que quiero resaltar y es importante mencionar. La CEPAL menciona algunos instrumentos, algunas herramientas que pueden ser utilizadas dentro de una política industrial. Sin embargo, es importante que se sepa, ¿no?, que una política industrial no es una receta. Cada país y cada nación e incluso cada región tiene características y componentes propios que no pueden ser abordados de igual manera que en otros países, regiones o naciones, ¿no? En este caso, esas herramientas pues son útiles para identificar qué nos dice cada una de estas corrientes del pensamiento económico y cómo afectan o determinan, ¿no?, la manera en que se genera una política industrial. Para dar el salto a la siguiente parte de la presentación, me es importante mencionar que lo que hicimos fue una separación
de la visión ortodoxa y de la visión heterodoxa. Y lo que encontramos fue, bueno, que primero para la visión ortodoxa, la institución relevante es el mercado. Y en este caso, como lo mencionan los no institucionalistas, la discusión ya no va tanto, ¿no?, en si el Estado debe o no intervenir, sino de qué manera debe intervenir el Estado. En cambio, para la visión heterodoxa, la institución relevante es el Estado, porque es la institución capaz de cohesionar y dar forma no solo a la política industrial, sino a otras políticas que precisamente se conjugan o contribuyen con la política industrial y que permiten un adecuado desenvolvimiento económico. En este caso, pues podemos estar hablando de, por ejemplo, política fiscal, entre otras, ¿no? Bueno, nada más como para recordar y hilando todo lo que se va hablando dentro de la presentación. Bueno, voy a leer, me permito leer la pregunta de investigación y es: ¿cuál ha sido el papel de la política industrial en la inserción y escalamiento productivo de la pyme manufacturera mexicana a la cadena global del valor del sector eléctrico electrónico durante el periodo 1994-2019? El objetivo general es determinar, en términos de política industrial, qué elementos son necesarios para la incorporación de la pyme manufacturera mexicana a la cadena global de valor del sector eléctrico electrónico de Baja California y adicionalmente lograr su escalamiento productivo. Y en forma de resumen, la hipótesis es cómo lograr que las empresas nacionales, los productores nacionales, logren incorporarse a la cadena productiva, a la cadena global de valor, perdón, y cómo es que esta política industrial de clúster no ha sido suficiente como para lograr que los productores nacionales generen esa vinculación y además logren escalar productivamente. Bien, ya pasando al capítulo 3, que es la parte de la metodología, hay varios elementos que quiero resaltar aquí, ¿no? El primero de ellos, y me parece que es de lo más importante, es que hicimos una revisión teórica, ¿no? No solamente nos informamos en documentos, en archivos, sino también asistimos a varias conferencias y coloquios que nos permitieron dar luces o tener una mejor visión o enfoque de lo que es, de la forma en la que queremos medir el escalamiento productivo. Lo que logramos determinar es que primero, una cosa es medir o tratar de estudiar a la cadena global de valor, que por sí mismo eso ya tiene una metodología y podría ser una tesis aparte, y otra cosa es tratar de medir el escalamiento productivo. Las cadenas globales de valor ya tienen toda una forma de estudiarse, ¿no? Por ejemplo, se pueden estudiar a partir de grafos, se puede estudiar con la matriz insumo-producto, pero en cambio, el escalamiento productivo no tiene toda esa metodología detrás, ¿no? Realmente lo que se requiere para entender si realmente ha habido escalamiento productivo o no, y en específico de, por ejemplo, productores nacionales, es un acercamiento completo a las empresas, como decía Enrique Dussel-Peters. Lo que hay que hacer es enlodarse los zapatos, ¿no? Ir directamente con las empresas y ver qué es lo que está ocurriendo, por qué no logran vincularse, por qué sí logran vincularse, cómo han escalado, si han escalado o no, etcétera. En este sentido, nuestra investigación, como no pretende como tal estudiar la cadena global de valor, sino encontrar si ha habido indicios de escalamiento productivo, lo primero que queremos, lo que hicimos es, lo que vamos a hacer, perdón, porque aún no se ha hecho, es elaborar encuestas y entrevistas a empresas locales de Baja California, pertenecientes al sector eléctrico electrónico. En este caso, la primera complicación que hubo es determinar cuáles empresas eran las que íbamos a entrevistar, y para ello, bueno, se tuvo que recurrir al DNUE. Sin embargo, una de las consideraciones o de las problemáticas que existen dentro de la información disponible es que hay empresas que se presentan como mexicanas, pero realmente no lo son. Sí se fundaron en México, sí se conformaron aquí, están registradas en México, pero esas empresas tienen capital totalmente extranjero, son empresas filiales de una gran empresa, y entonces determinar qué empresas son las que íbamos a entrevistar o cuáles son las empresas que nosotros queríamos, íbamos a necesitar para nuestro estudio, pues requirió que tuviéramos que entrar a una por una de las 269 que había para escoger qué empresa específicamente es mexicana y qué empresa no. Entonces, bueno, a lo que se llegó fue que hay 15 empresas mexicanas que forman parte de la PYME y son las que vamos a hacer las entrevistas. Bueno, otra cuestión que hemos hablado con mi directora, y que eso es muy reciente, es que vamos a hacer un uso de metodología econométrica para analizar la presencia de clúster. De encontrarse que existen, clúster y que existen además spillover que permiten la productividad o todo eso, pues podríamos hablar más acerca de precisamente unos elementos que criticamos y que forman parte de la hipótesis, que es la política industrial de clúster, ¿no?
En este caso, si se llega a encontrar que sí ha habido un beneficio o ha favorecido a la pyme local, bueno, pues podríamos hablar de que la política fue buena o no. En caso de que no, pues ya habría una discusión y se plantearía qué es lo que se debería hacer, ¿no? Como les mencionaba, de las empresas del universo que tenemos, escogimos, bueno, tuvimos que ubicar cuáles son las empresas que son realmente mexicanas, tanto el sector eléctrico como en el sector electrónico, y eso nos va a permitir precisamente realizar la encuesta que vamos a aplicar. En este caso, para este avance, también hicimos toda la parte de las encuestas que vamos a aplicar, ¿no? Si bien es un primer bosquejo, es una primera idea, es fundamental para ir determinando qué elementos queremos conocer de la empresa. Por ejemplo, el año de fundación, el tiempo que lleva, cuáles son los trabajadores que tienen, cuáles son sus principales actividades, si están vinculados o no con una gran empresa, cuál es ese vínculo, quién distribuye, si ellos distribuyen o no, si exportan al extranjero, perdón, si importan bienes para producir, etcétera. En este caso, nosotros hicimos dos encuestas, una que va a ser aplicada a la pyme y una que va a ser aplicada a la gran empresa. Cada una cuenta con sus características específicas porque para la gran empresa pues necesitamos saber otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, quiénes son sus proveedores, si sus proveedores son locales o son proveedores extranjeros, si los proveedores llegaron con ellos o no. En este caso, la aplicación de las encuestas pues se va a realizar, yo creo, no sé, depende también de los tiempos y todo eso, más o menos para julio, yo creo, para ya ir avanzando en la parte del capítulo 4, y estos elementos o lo que obtengamos de las encuestas se va a conjugar con lo que agreguemos en la parte de econometría espacial. Bien, algunas consideraciones que tenemos del capítulo 3, y pensando que me iba a alargar mucho, no las metí todas. Pues bueno, fue que en el capítulo 3 avanzamos con un primer bosquejo, ¿no? Una primera revisión. No sé cuántos ejercicios hicieran, bastante realmente, con la revisión de datos que incluía, bueno, algunos de los elementos más importantes: inversión extranjera directa, por ejemplo, la importancia que tiene el sector, no solo en el sentido de producción, sino en el sentido de que, por ejemplo, es el segundo mayor exportador hacia Estados Unidos, únicamente superado por China. Y bueno, este mapa es una de las tantas que tenemos, de las tantas figuras que tenemos en el capítulo 3, y lo que nos permitió es identificar precisamente dónde se ubican las empresas, ¿no? Dónde se concentra el mayor número de empresas, y da un primer indicio de cómo se conforman los clústeres, que bueno, los iremos estudiando más adelante en un próximo avance, pero nos permite ver la concentración espacial y nos permite corroborar ciertos datos que la Secretaría de Economía tiene respecto a los clústeres y dónde se ubican la mayor cantidad de empresas. En este caso, por ejemplo, también nos permite entender por qué estudiamos el caso de Baja California, que aparte de todo tiene uno de las ciudades con mayor movimiento en cuanto a producción y servicios de eléctrico electrónico, que es Tijuana, principalmente porque está vinculada y tiene un fuerte lazo con lo que es California y todos los clústeres que en este caso son de innovación que se encuentran allá. Y bueno, como conclusión y para hablar sobre lo que vamos a continuar realizando en la investigación, primero es complementar el apartado, algunos apartados del capítulo 2. El capítulo 2 realmente se ha quedado un poquito escueto respecto a cómo hemos avanzado en la investigación, y para ello pues es necesario continuar trabajando, sobre todo en uno de los apartados que nos mencionaba mi lectora, la doctora Seika, que es la parte de cadenas globales de valor, y también ir justificando e ir enlazando el capítulo 2 con todo lo que ya se ha mencionado y con todos los elementos que se incluyen dentro de este capítulo. Lo segundo, y que es algo que ya estamos realizando, es bueno, ya hicimos nuestra agenda de empresas, ¿no? Ya tenemos nuestro directorio de las empresas que están dentro del universo, que están disponibles como para realizar o preguntarles si podemos realizar la encuesta o la entrevista, y bueno, próximamente pues ya estaremos enviándoles un correo para pedirles de forma más amable que nos permitan, aparte de enviar ese cuestionario y que a lo mejor solo aceptan contestarnos el cuestionario, nos permitan también realizar una entrevista para, bueno, platicar un poco más con ellos e ir identificando más los elementos que conducen a que las empresas no logren vincularse o que sí logren vincularse a la cadena global de valor y que permiten o no escalar productivamente o no.
Después es concluir el capítulo 3, ir incorporando estos elementos que acabamos de mencionar de econometría espacial, dar más sustento a ciertas partes teóricas, realizar la conclusión y pues poco a poco ir brincando de una vez a la parte del capítulo 4. Y bueno, también otro elemento que hay que completar es ajustar las encuestas que vamos a realizar. Si bien es un primer bosquejo que, pues, en nuestra opinión, está bastante completo, sí hay que revisar algunos elementos que permitan o favorezcan una medición, aparte de más exacta, más fácil de esquematizar y de poder plasmar dentro del capítulo 4, ¿no? Ya sea a partir de algún modelo o método que facilite precisamente la explicación de lo que obtuvimos dentro de estas encuestas y entrevistas. Y bueno, eso sería todo de los avances. Yo realmente lo que quería en este caso era no aburrirlos con lo que siempre expongo, ¿no? Coloquio tras coloquio, y presentar más bien lo que se ha realizado durante este tiempo, que la verdad fue un periodo bastante largo y que nos permitió avanzar bastante. Si bien no hay como, por ejemplo, el capítulo 3 no está concluido, falta también realizar una correcta adaptación de las entrevistas y todo eso, de las encuestas, ya son bastantes avances que realmente ya es cuestión de ir ajustando ciertos detalles y que nos permiten, para un periodo muy breve, pues ya dar paso al capítulo final, en capítulo 4, y pues posteriormente a las conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Yo tuve la función de compartir. Ah, sí. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a tu alumno lector, que es César. César. Adelante. Bueno, muchas felicidades. Me parece que has tenido avances sustanciales. Entonces, pues, te felicito mucho. Se nota el trabajo y la dedicación que le estás poniendo a la tesis de doctorado. Entonces, te felicito mucho por eso. Yo solamente quiero hacer dos observaciones, una teórica y una metodológica, para que igual las consideres. Digo, Claro. no tendrás por qué someterlas, pero si las quieres considerar, adelante. En la primera parte de las teorías, me gustaría, bueno, entiendo por qué las pones. Sin embargo, también pones, digamos, como ejemplos de que se relacionan con el sector electrónico. Me cuesta un poco de trabajo entender la calidad de estas cuatro teorías. Entiendo que esto lo haces a partir de la CEPAL, porque la CEPAL tiene esa misma segmentación teórica. Pero lo que no entiendo es si exactamente la CEPAL también ramifica estas, o más bien parte de estas cuatro teorías para el sector industrial, específicamente para la política industrial. Entonces ahí me quedó como un poco de duda si todas las teorías fueran pertinentes específicamente para el sector eléctrico electrónico. Y la segunda observación es que, por ejemplo, de la encuesta, quisiera saber si ya se ha piloteado o no, porque revisando el contenido, vi algunas preguntas que no sé si realmente los empresarios tendrían la idea de cómo contestarlas, ¿no? Porque algunas preguntas sí son muy específicas. Digamos, a mí me surgió duda, ¿no? Yo me puse en el papel de empresario y digo, bueno, pues si a mí me preguntaran esto, igual no sabía exactamente qué contestar, ¿no? Y finalmente la parte de las entrevistas, ¿por qué no también entrevistar al sector público, que están encargados de elaborar la política industrial? Porque al final de cuentas tú hablas mucho en el capítulo 2 del peso que tienen las instituciones, ¿no? Pero como que te estás defendiendo mucho hacia el mercado, cuando no aparece en ningún lado el sector público, ¿no? Y me parece que de alguna manera quienes han realizado las reformas institucionales que tienen que ver con la política industrial se dan por parte del sector público, o sea, por ciertos sectores del sector público, específicamente pues quienes llevan a cabo las reformas de la política industrial. Entonces, también esa era mi última pregunta, de por qué no contemplar también el sector público, el Estado es una institución importante, ¿no? Sería todo, muchas gracias. La invitación al primero. Se les va. Muchas gracias. ¿Le comento eso hasta el final? Okay.
¿Puedo comentar algo? Bueno, primero, gracias por los comentarios. Claro que sí los tomamos en cuenta. Por ejemplo, el que me hiciste la vez pasada sobre la introducción. No sé si fijaste, pero sí lo movimos, ¿no? Segundo, sí, o sea, todo lo que me dices para mí es bastante relevante en muchos sentidos, porque hay muchas cosas que a veces cuando uno está trabajando, como que te enfrascas, ¿no? Y te quedas viendo eso y después salir es complicado, y cuando alguien de fuera te dice, mira, creo que falta esto o así, pues dices, pues sí, o sea, hay que irlo incorporando o hay que irlo trabajando. Respecto a lo que me dices del capítulo 1, yo creo que sí, o sea, voy a meter la justificación de por qué precisamente todo eso tiene que ver con el sector eléctrico electrónico, porque hablo de la política industrial, pero no hablo del sector, ¿no? Entonces, bueno, entonces se pierde un poquito el hilo de lo que estoy hablando durante toda la investigación. Segundo, no he hecho ningún piloto, porque las encuestas apenas las estamos revisando y todo eso, y te quisiera pedir un favor, si pudieras ser tan amable. Esas observaciones que tenías de las encuestas, que me dices que esas preguntas a lo mejor no te las responderían o algo, me las pudieras marcar o algo y me haces llegar para que yo pues las revise y vea y evaluemos, ¿no? Con mi director sobre todo, si se quedan, si se modifican o de qué manera podrían ser trabajadas, ¿no? A lo mejor, no sé, pongo una leyenda por ahí al empresario de que las preguntas que no quieran contestar, pues bueno, se entiende el por qué, ¿no? Y se tiene que cuestiones políticas sobre su privacidad. Y ya de ahí, pues ya, una vez que mi directora me dé el visto bueno, ya haríamos una prueba piloto, buscaríamos a las empresas y todo eso, ¿no? Y lo último que me comentaste fue, te quería comentar también yo. ¿Mande? De lo del gobierno, exactamente. Sí, el sector público. Y la verdad es que es la segunda persona que me lo dice y yo creo que sí se lo voy a plantear a mi directora. Porque, por ejemplo, me había dicho un compañero de un seminario con el que estoy con el doctor Juan Ramiro, que la Cámara de Comercio del sector eléctrico electrónico está aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor agendar una cita con ellos y platicar de cuál es su opinión de esta problemática en específico, ¿no? Porque los proveedores no han podido crecer o cuál ha sido el problema, ¿no? Para que no logren vincularse y todo eso. Porque sí encontré muchos documentos que hacen ellos, particularmente en los casos de Tijuana, y a lo mejor si me logro vincular directamente con ellos me puedan decir cuál es su idea o su opinión. Y sí, como dices tú, no solo darle paso a una institución en específico, ¿no? En este caso el mercado, sino a todo el conjunto, que sería también la parte estatal, que tiene mucho peso, sobre todo que son ellos, pues precisamente los que construyen la política industrial. Y yo creo que eso lo voy a plantear a mi directora para que veamos cómo lo hacemos. Si hacemos igual una encuesta así como la que vamos a hacer para las empresas, o bien lo que hacemos sea una entrevista semiestructurada para pues, obtener algunos datos y hablar en el capítulo 4 sobre cuál es la opinión o qué es lo que está haciendo pues el Estado, ¿no? Precisamente a partir de las cámaras de comercio. Y te agradezco mucho los comentarios, de verdad, si son tomados en cuenta. Muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al lector especializado que se encuentra presente. Es el doctor Juan Ramiro de la Rosa. Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola Israel, hola doctor Marco Antonio. Hola, ¿qué Y tal? el resto de presentes que están por ahí. Bueno, mis comentarios respecto a la investigación. Me parece un documento que va bien orientado, bien avanzado. En la presentación, quizás nada más me hizo falta, por ahí digo, porque se habló de la pregunta de investigación, de la hipótesis de trabajo, etcétera. Me hubiera gustado también, porque es parte de la central de la investigación, me hubiera gustado haber escuchado a Israel qué se entiende y bajo qué enfoque está entendiendo el escalamiento industrial, a qué se refiere, y si se va a medir, de qué manera se va a medir el escalamiento industrial. No sé, podría ser, por ejemplo, que entonces hay escalamiento industrial cuando la empresa logra crecer potencialmente su producto y tiene cierto progreso tecnológico y el número de empleados pasa de 20 a 30, no sé. Hay cosas, elementos que se pudieran estar argumentando para hablar de escalamiento industrial. Esa parte es importante porque al final es lo que va a dar como resultado parte de la encuesta, ¿no? Y entonces tiene que entrar dentro de la metodología precisa para
entonces poder medir realmente si hay empresas que están escalando industrialmente o no. Por otro lado, la investigación toca un tema importantísimo, habla de política industrial y su relación con el escalamiento industrial o escalamiento productivo en la pyme manufacturera, en un sector específico, y la política industrial es algo que había estado olvidado durante muchos años, décadas de olvido, ¿no? Que había estado pues prácticamente sometida a la política comercial. Entonces, el desempeño de la industria manufacturera dependía más de la política comercial y en ausencia de política industrial. Tendrá muy recientemente, pero muy recientemente se ha comenzado a hablar nuevamente de política industrial y qué tipo de política industrial se requiere. Probablemente entonces, como resumen, habría que retomar si esto es efectivamente y ligar esta investigación con esa reenfoque o reencuentro que se quiere darle actualmente a una nueva política industrial, ¿no? Y cómo enlazar esta investigación con esa política industrial que a nivel federal se quiere estar estableciendo, o no, o simplemente sigue estando ausente de las cuestiones centrales de las políticas gubernamentales. Y nada más fue una declaración por ahí al paso y al final no se ha concretado en nada. Luego, en el capítulo 3, efectivamente, como Israel mismo lo dijo, ha resultado demasiado extenso. No es necesariamente malo, digo, puede ser y seguir así si Israel y su directora de tesis así lo consideran, argumentar sobre todas las estadísticas que se están manejando, pero a mí me gustaría más una concentración a través de cuadros, a través de tablas estadísticas, de los resultados que han venido encontrando, de tal manera que si pudiera hacer un ejercicio de resumen y en lugar de 40 páginas, por cada la página 59 a las 100 prácticamente, todo ese capítulo 3, en lugar de 40 páginas, no sé, reducirlo, no sé a cuántos, a 23 páginas, a 25 páginas, y presentar, y eso facilita también la lectura, ¿no? De tal manera que la concentración de datos puede facilitar también la escritura y la argumentación, la coherencia en todo el capítulo. Eso no es, digamos, algo así obligatorio, eso es a consideración de Israel si lo considera conveniente hacer ese esfuerzo de resumen y acortar el capítulo 3 para luego dar cabida hacia el capítulo 4. Y otra cuestión mínima también, que también no es así tan relevante, pero me dio curiosidad que justamente en este capítulo 3, donde ya agrega más cuestiones estadísticas, las gráficas, como estamos acostumbrados a llamarlas, las llamamos como tales, gráficas, y Israel lo nombra como figura 5, figura 6, figura 7, etcétera. Lo normal es llamarle gráficas. Dejo a consideración, Israel, si las sigues llamando como tal, como figuras, y sustituirla por su nombre, como estamos acostumbrados a llamarle, como tales, como gráficas, ¿no? La figura normalmente la dejamos para cuando es algún trazo, un esquema dibujado, un esquema con dos variables, con dos ejes, y lo trazamos nosotros como tal, como figura, ¿no? Si es un cuadro proveniente de alguna estadística, estamos acostumbrados a llamarle gráfica, pero no es así tampoco tan relevante, ¿no? Y obligatorio eso, igual la consideración de ustedes. Vamos a estar pendientes ahí de la encuesta, es muy importante la encuesta porque de ahí se va a derivar precisamente si ha habido algún proceso importante de escalamiento productivo. Yo de antemano soy pesimista, siento que no va a haber muchos resultados positivos o exitosos, tendrían que buscarlos ya de entrada, fíjate, me parece que de 139 empresas que encontraron, de ahí por el proceso de curación se ha tenido que elegir únicamente a 15
a 15 empresas, me parece que mencionaste. Entonces, de esas 15, ¿cuántas habrán tenido éxito, ¿no? En un proceso de escalamiento productivo, industrial, y en qué ha consistido este, ¿no? A lo mejor de 15, nada más 3 o 4 han tenido cierto éxito, ¿no? En escalamiento productivo. Para todo el panorama económico, pues sería bastante reducido, bastante pobre. Pero eso es parte de lo que va a tener como resultado a partir de las encuestas. Por mi parte serían estos mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Su otro lector especializado, la doctora Seika, pero no está presente y no tenemos sus comentarios. ¿Algún comentario? Sí, yo sí quiero hacer un comentario. Claro que sí. A mí me agrada mucho la parte metodológica y solamente quiero mencionar que el análisis espacial aplicado tiene dos grandes cuerpos que tú los estás desdibujando. Por un lado está el análisis exploratorio espacial, que es donde se explora la presencia de la autocorrelación espacial, con el ley de Moran y los LISA y todo eso. Incluso hay otros, está el CDGIRI, y el análisis confirmatorio. Una vez que ya evaluaste la presencia de autocorrelación espacial, entonces el siguiente paso es confirmarla y estimarla con lo que se conoce como econometría espacial. Pero la econometría dice que ibas a hacer un modelo SAR, pero hay una taxonomía de los modelos espaciales, porque no necesariamente tiene que ser un SAR, puede ser otra cosa, y eso depende de todos los datos. Y luego en el mapa que presentas, el título dice entidad federativa, pero está a nivel de municipio. Y entonces eso es muy importante, porque si tú omites esa dimensión, puedes estar cometiendo algo que se llama falacia ecológica. Y a nivel de entidad, a nivel de municipio está muy bien, porque tienes las aglomeraciones en los diferentes colores. Y si el objetivo es identificar clústeres, entonces también hay que hacerlo con técnicas especializadas. Claro. Por ejemplo, porque si tú utilizas, por ejemplo, un CAMINS, el CAMINS no considera la contigüidad. Entonces tú necesitas necesariamente incluir la contigüidad. Entonces, revisa los algoritmos de Juan Carlos Duque, que es un investigador que trabaja en Colombia, y él tiene un algoritmo de aglomeraciones que se llama MaxP. Entonces, si quieres, te paso la referencia. Sí. Ya, escríbeme y te paso la referencia. Y eso pues te puede ayudar para darle robustez a los resultados que son muy ricos, pero hay que tratarlos con las técnicas adecuadas. Les agradezco mucho. También a ti, César, por los comentarios, y claro que sí, se los va a tener en cuenta. César, ¿le puede escribir Sí, a mi correo. un correo? Sí, mi correo, y ya te paso la referencia. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias. Estamos justo, bueno, tenemos tiempo todavía. ¿Quieres hacer algún comentario? Romero. Bueno, ya en el seminario lo platicamos bien, profe, pero realmente muchas gracias por los comentarios. Hay muchas cuestiones que sí tiene razón. Por ejemplo, sobre el escalamiento productivo, no había encontrado un espacio donde ubicarlo, donde justificar precisamente lo que se pudiera hablar sobre ello, pero ya, ya estamos revisando los documentos y la literatura y todo eso para incluirlo en el capítulo 2, que aparte también ya me hicieron la observación de que tengo que trabajar más sobre ese capítulo, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, hay que robustecerlo y es la parte que vamos a ir, fortaleciendo en este próximo avance. Sobre el extenso del capítulo 3, lo voy a platicar con mi directora de tesis, pero yo creo que sí, o sea, hay muchos datos que de alguna otra manera como que no que se dupliquen, ¿no? Pero muestran lo mismo. Entonces no veo la necesidad de estarlos incluyendo y tal vez por ahí podríamos resumirlo, ¿no? Mencionar que, a lo mejor no, mencionar que en otros datos ocurre lo mismo y las tablas que están ahí o las figuras, simplemente pasarlas al anexo y simplemente justificar que, bueno, una aseveración que podamos hacer tiene que ver con que se muestra no solamente en los censos económicos, por ejemplo, ¿no? Sino que también no sé, están otros datos como el Banco de México o algo así. Entonces, por ahí podríamos ir resumiendo, porque aparte, bueno, tal vez incluyan nuevos elementos y sí, se va a hacer demasiado extenso el capítulo. Y se hace extenso sobre todo porque, bueno, se incluyen muchas tablas y figuras o gráficas, y
bueno, ojalá así lo logremos resumir adecuadamente para que, aparte de todo, no se pierda el hilo, porque pues de repente a lo mejor el extenso genera eso, ¿no? Y a usted, doctor, también muchísimas gracias. Claro que sí. Esta parte de la econometría espacial fue como muy nuevo. Realmente, por eso estábamos como viendo qué íbamos a hacer y qué no. Pero sí, o sea, gracias por los comentarios porque me da luces, sobre todo para ir viendo por dónde empezar, ¿no? Porque, pues sí, todo depende también de qué datos encontremos y todo eso. Y ya de ahí ir justificando por qué ocupamos un método o no. Pero sí le agradezco mucho por los comentarios y le agradecería mucho también que me pase la información que me dijo que me iba a proporcionar. Gracias. Bueno, muchísimas Gracias, profe Juan gracias. Ramiro. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Entonces, voy a pausar La grabación. la grabación y tenemos 3 minutos en lo que comenzamos la siguiente. Una pregunta. Sí, ¿El edificio va para darle alto a un vehículo donde queda? el edificio va. No, pero para que te des un vehículo, para que te dé tu tarjeta,